Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. A nombre de UNESCO, les agradecemos por ser parte de esta transmisión y este webinar dedicado al tema de exclusión y atracción escolar. Esta mañana estará con nosotros compartiendo sus experiencias y conocimientos, José Carlos Vera Cubas, director de la Dirección General de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación, y Margarita Monzón, ex gerenta regional de educación de Arequipa y, bueno, especialista en gestión. A ambos agradecemos que hayan aceptado esta invitación y plantear también la necesidad y la importancia de abordar este tema, eh, sobre todo porque nos permite abordar desde un enfoque territorial un tema que es recurrente y probablemente en este momento se ha evidenciado en su mayor magnitud. Y ello nos estamos refiriendo a la exclusión escolar, cuyas consecuencias sin duda son a la vista evidentes y que probablemente también podría acrecentarse en los próximos años si es que no tomamos medidas necesarias. Asimismo, queremos abordar desde esta mirada territorial de la exclusión como una realidad y un desafío, cómo logramos también generar un sistema educativo atractivo para los estudiantes. Y, por supuesto, vamos a empezar con nuestros invitados el día de hoy, recuperando también el sentido de por qué es importante en el actual contexto hablar de exclusión escolar, si esto en realidad se ha incrementado, cuáles son las consecuencias de esta a nivel nacional, con esta mirada nacional, pero también con esta mirada territorial, cuáles son los riesgos para los estudiantes y cuáles son esos matices territoriales que caracterizan este fenómeno que en realidad también en un sistema educativo democrático no debería permitirse. José Carlos, bienvenido. Margarita, bienvenidos. Esta primera pregunta que comparto me gustaría que ustedes puedan, desde su experiencia, compartirla también y señalar cuáles ustedes creen que en el actual contexto son aquellas características y consecuencias que se están generando en términos de exclusión escolar. José Carlos. Muchísimas gracias, Patricia, a los amigos de UNESCO por la invitación. Un saludo especial a Margarita Monzón, nuestra gerenta regional de educación de Arequipa, y a todas y todos quienes se encuentran hoy conectados en un momento ciertamente complejo y complicado para nuestro país. Pero en este contexto estamos convencidos que la educación no puede parar, ¿no? El servicio educativo no puede parar y en ese sentido seguimos trabajando desde donde nos toque estar para garantizar el servicio educativo, garantizar el derecho a la educación y apostar y defender por las reformas que desde el sector educación se han venido impulsando en los últimos años. Así que agradecer el espacio y agradecer a quienes están conectados, docentes, maestras, maestros, toda la comunidad educativa que hoy nos convoca para tratar un tema particularmente sensible y de total prioridad para el sector educación. Efectivamente, la primera pregunta tiene que ver, Patti, como lo has señalado, cómo en este contexto, en este año, además que recordemos es particularmente complejo por el marco de la pandemia, cómo el proceso de exclusión escolar, lo que se denominaba tradicionalmente y se mide además como tasa interanual de deserción escolar, cómo se ha dado en este contexto. Entonces, la primera idea a fuerza es que efectivamente es un año complicado, es un año en el que el servicio educativo ha tenido que cambiar radicalmente su modalidad de prestación, de una modalidad presencial a una modalidad remota a distancia, y que eso, además de todos los factores adicionales complementarios que la emergencia ha traído consigo, ¿no?
crisis económica para las familias, movilidad, hemos visto las cifras de retornantes, de población retornante de Lima a sus regiones, que eso también presiona el sistema educativo, migración interna entre regiones por necesidades económicas de los padres, las brechas estructurales que como Estado no hemos podido resolver, todos esos factores efectivamente conjugan a que este problema se haga aún más crítico, ¿no? Y las cifras que tenemos, respondiendo un poco también a la pregunta de cómo se va este año, la cifra que tenemos midiendo tasa interanual de deserción 2019-2020, vemos que efectivamente ha habido un incremento, sobre todo en el nivel primario, en el nivel de educación primaria, comparando matrícula 2019 con matrícula 2020 a través del CIAGIE, ¿no? Y la cifra específica es que 100.363 estudiantes que estaban matriculados en el 2019 en primaria, este año, según el CEAGIE, ya no lo están. Eso es 2.72% de estudiantes matriculados en esta tasa de deserción. Entonces, ha habido un incremento en secundaria. Vemos que se mantiene, ¿no? El número, pero lo preocupante es el nivel primario. Y esto efectivamente tiene consecuencias. A pesar del enorme esfuerzo de ampliar cobertura de Aprendo en Casa, efectivamente hay brechas y hay factores que han generado esta situación. Ya lo señalaba, ¿no? Y la literatura es clave en ese sentido porque hay evidencia de cuáles son los factores asociados a esta exclusión o abandono, ¿no? Temas de situación económica, familiar, es un factor importante, ¿no? Violencia intrafamiliar o en la comunidad es un factor que afecta directamente en la exclusión del sistema educativo. Trabajo infantil y adolescente, ¿no? Hemos visto que en este contexto, por ejemplo, el ámbito de la Rinconada en Puno, ¿no? Donde sabemos que hay una actividad vinculada a minería ilegal, minería artesanal muy fuerte, son esos polos de atracción de economías ilegales de alguna manera los que también atraen a adolescentes en situación, en edad escolar, pero que es por la crisis en algunos momentos, avalados por sus familias, lamentablemente, migran a estos ámbitos. O todo el tema de La Pampa, por ejemplo, en Madre de Dios, que a pesar de las intervenciones estatales, es también un foco de atracción en ese sentido, ¿no? Entonces, violencia, trabajo infantil, embarazo temprano, embarazo adolescente son causas también que en un contexto como este se agravan, ¿no? Y claro, un tema de brechas de cobertura y de conectividad son claves en este contexto, ¿no? ¿Qué consecuencias tenemos qué consecuencias nos trae la exclusión y el abandono? También hay algunas cifras que la literatura nos proporciona y que, si me permiten señalarlas rápidamente. En el tema económico, en términos de educación básica, no culminar la educación básica reduce en 20 puntos porcentuales la probabilidad de encontrar un empleo adecuado o satisfactorio. Y es contundente esa cifra. En educación secundaria, en promedio, las personas con secundaria incompleta ganan entre 40 y 60% menos que las personas que han podido terminar secundaria. En lo social, la escuela es el principal espacio de socialización y de generar valores de convivencia ciudadana en comunidad, ¿no? Privar a nuestros estudiantes de ese espacio de construcción de valores, sino de una mirada en común, del bien común, del valor público, tiene un efecto en el desarrollo personal, pero también en el desarrollo de nuestra sociedad como comunidad. Y hoy, digamos, las cosas que nos suceden hoy en términos de nuestra situación política, de nuestra institucionalidad como país y como formas de convivir, creo que expresan que ahí hay un problema clave y que tenemos que resolverlo y atacarlo desde la médula, ¿no? Para terminar con este primer tema, ¿cuáles son los matices territoriales del problema de la exclusión? Efectivamente están directamente vinculados a las brechas y a los desafíos territoriales de un país tan diverso como el nuestro. Si me permite señalar solo dos brechas en ese sentido, la brecha de infraestructura y la brecha de conectividad. En infraestructura, en ámbito urbano, la brecha asciende a 49 millones y en ámbito rural 50 millones, ¿no? Pero además, si miramos la brecha de conectividad,
tenemos hogares sin acceso a TV, a TV color, radio ni PC con internet, un 6.52% en el urbano y un 23% en el ámbito rural. Entonces, nuestras brechas, tanto en infraestructura como en conectividad, tienen mayor incidencia en el ámbito rural. Y si vemos la distribución de nuestras instituciones educativas en el territorio, 47% de los servicios educativos se encuentran en distritos principalmente rurales. Y en estos servicios se alberga el 26% de los matriculados a nivel nacional. 14 regiones de nuestro país, de las 25, tienen más del 50% de sus instituciones educativas en distritos cuyo entorno es más rural. Y de esas 14 regiones hay 141 UGEL que operan en esas 14 regiones. De estas 141, 122 tienen más del 50% de sus servicios educativos en ámbitos rurales. Entonces, vemos claramente que la organización y distribución de los servicios educativos en el país tiene un fuerte componente rural, y es en los ámbitos rurales donde las brechas son más agudas, más críticas, ¿no? Entonces, y además la capacidad operativa ya del sistema, nosotros en la tipología de UGEL que hemos trabajado, 67% de las UGELes se enfrentan a un desafío territorial intermedio y un 15% un desafío territorial alto. Pero la capacidad operativa del sistema para enfrentar ese desafío territorial es limitada. Entonces, vemos que claramente hay vínculos entre ruralidad, brechas, desafío territorial y la capacidad operativa del sistema para brindar servicios que respondan a ese desafío territorial. Y las cifras de exclusión y de abandono están directamente relacionadas con estos contextos territoriales. La apuesta entonces es cómo, sabiendo este contexto y a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, cómo trabajamos articuladamente entre los 3 niveles de gobierno para que los servicios educativos respondan cada vez más a esas particularidades y a esos desafíos territoriales. El servicio educativo tiene que adaptarse a las necesidades de los estudiantes, no las necesidades, no los estudiantes a el servicio educativo. Esa es la clave para seguir avanzando en este tema, ¿no? José Yo me Carlos, quedo ahí en este primer punto. Sí, porque vamos a tener dos preguntas más, que la idea es que podamos adentrarnos. Hay algo importante que me gustaría hacer el puente entre ahora la participación de Margarita, porque, digamos, uno es los datos dramáticos que tenemos de exclusión y cómo en este escenario en concreto se ven, digamos, acrecentados, ¿no? Y eso constituye un serio problema, no solamente para el sistema educativo, es para el país. Y esta vinculación también, que creo que cuando, digamos, tú señalas este elemento de no solamente el acceso, sino también cómo la escuela puede ser democratizadora, cómo la escuela puede ser un espacio también de formación ciudadana, que al fin y al cabo es el propósito del sistema educativo, ¿no? Excluirlos de eso por factores que se pueden prevenir, si es algo que, digamos, demanda al sistema educativo decisiones fuertes. Margarita, cuéntanos desde tu punto de vista, desde esta mirada también territorial. Tú has sido exgerenta, digamos, regional de Arequipa, con mucha experiencia en la gestión. ¿Cuál es tu mirada de estos factores desde el territorio? Los datos que José Carlos plantea en lo rural digamos, ponen en evidencia una de las brechas. ¿Cuáles son esos otros riesgos que tenemos que tú desde el territorio puedes mostrarnos? Muy buenos días con todos y con todos. El saludo cordial, José Carlos, Patti, y un abrazo para todas las personas que van a participar y los oyentes. Bien, yo creo que aquí hay una preocupación bien grande y aguda. Reflexionando a esta pandemia nos ha demostrado que la verdad no estamos preparados para estas situaciones. Pero al mismo tiempo también esta reflexión nos da a entender que la tecnología ha avanzado y nosotros nos estamos quedándonos. También hay que sacarle el otro lado. Entonces la reflexión es que estos tiempos de pandemia sí ha traído grandes dificultades y también ha traído grandes desafíos. Bien, en cuanto a la exclusión, primeramente desde la experiencia,
hay una brecha digital. Lo primero ha sido eso que hemos visto, la brecha digital. Y esta brecha digital que se ha visto ha sido en las zonas rurales, en las instituciones unidocentes, multigrados, no solamente en ellas, también había algunas instituciones que eran polidocentes, pero no había el servicio eléctrico, no había radio, no había televisión, así muy, muy difícil. Y en otros casos tenían que caminar largas distancias para ir a coger pues la señal, subirse a los árboles, los cerros, hacer como muros, y todo ha sido un problema, un desafío y una experiencia también. Pero no solamente eso, cómo se excluyen los estudiantes, pero también ha sido, como verán, en todos los territorios, no es uniforme los climas, todo eso. Llegaba relámpagos y lo poco que se han podido conectar era tan difícil que 2, 3, 4 días los estudiantes se alejaban. Entonces, definitivamente, estos estudiantes han sufrido demasiado y algunos siguen sufriendo. La exclusión se pasa por ello. Y otra exclusión tan viva que hemos visto en tiempos de pandemia, ¿qué ha pasado? No había movilidad, todos estaban en casa, en las zonas rurales no podían hacer sus sembríos, se les pasaba el sembrío, no podían vender sus productos, y eso también a los chicos ha hecho que se dediquen a ayudar a sus padres. Entonces se han retirado del servicio educativo por una temporada, y después para que retornen, tan difícil, igual no tenían conectividad. En una familia tenían 3, 4 niños estudiando y solamente no podían estudiar los 3, porque a veces el horario se cruzaba. ¿Y qué iban a hacer con un solo celular? Y si no tenían ni televisión. Entonces, la exclusión verdaderamente se ha visto, y en las zonas urbanas donde verdaderamente los padres de las diferentes empresas, todo ello han sido despedidos, en la casa igual tenían una sola laptop, no han podido comprar, y han preferido la alimentación, que los hijos continúen estudiando. Y eso ha pasado tanto en la gestión privada y en la gestión pública. Entonces han priorizado la supervivencia. Y definitivamente, también otra exclusión que pasaba por encima de eso, no solamente ellos, sino definitivamente un estrés terrible, la salud mental se ha debilitado, y teníamos una serie de problemas. A razón de esto se incrementa la violencia, como ya le ha dicho José Carlos, las familias, y en otras familias también hay que sacarlo provechoso. Han sabido aprovecharlo y han mejorado estilos de vida de familia. Y en otros les ha excluido de esa unidad familiar hasta que han terminado en el divorcio, en el aislamiento. La verdad ha sido una dificultad bien grande en tiempos de pandemia estar trabajando. Entonces, al mismo tiempo, nosotros nos ponemos a dar en cuenta. Esta exclusión nos enseña también que las herramientas tecnológicas no son suficientes en las instituciones educativas, ni en el mercado había para poder obtenerlo. Eso ha sido también una gran dificultad y una gran exclusión. Entonces, sí conseguían de donde sea para poder, pero no habían ya herramientas tecnológicas para poder comprarlas y poder trabajarlas. Entonces ahí también se tiene otro problema tan agudo. Y otro tanto, definitivamente, tanto en los niveles de gobierno nos ha hecho ver que no hay presupuesto, no han presupuestado para educación. Ha sido una gran brecha esta cuando nosotros vemos el PIA de cada una de las provincias y los distritos, los alcaldes, no estaba programado hacer infraestructura, invertir más en fierro y cemento, pero en cuanto al capital humano, a herramientas o a material tecnológico, no había. Entonces, esto también ha sido una gran brecha y una exclusión definitivamente que no hemos podido avanzar, y esto es un limitante. Entonces, lo que nos llama es aquí poderosamente la atención
De esta experiencia, ¿cómo hacemos nosotros para hacer una herramienta de gestión territorial en forma descentralizada? Entonces, seguro más allá vamos a seguir hablando más retos. Esas son las dificultades prioritarias. Hay más, pero esas son las principales que hemos podido vivenciar. Bien, Margarita, gracias porque pones un elemento interesante. Digamos, es verdad que este escenario también, el tema de la conectividad, eh, a quienes principalmente estaban en la presencialidad, asistían hoy, al no tener acceso a la conectividad, quedan fuera del sistema, que es otro factor que se incorpora, ¿no? A este factor de exclusión. Pero además el tema presupuestal. Este escenario, estos factores además implican que tiene consecuencias en los estudiantes, pero también debería tener consecuencias, digamos, en la gestión pública en sí misma, ¿no? Acá estamos felizmente con dos gestores con mucha experiencia en dos niveles de gobierno que comparten las competencias en educación. Y por ello ya me gustaría entrar a este segundo momento, teniendo claro que los factores están más que evidentes, los datos que nos ha mostrado José Carlos, tú Margarita, desde tu experiencia en Arequipa, también con un desafío territorial al interior del propio departamento de Arequipa, ¿no? No es que hablemos de regiones, sino que cuando hablamos de regiones estamos hablando también de distintos territorios dentro de una región. Allí también hay desafíos, no solo un desafío nacional, sino regional. En ese sentido, me gustaría en este segundo momento, José Carlos, Margarita, entrar a mirar sobre todo las experiencias que han surgido en digamos, desde que se inició la pandemia, la crisis sanitaria, hasta hoy. Sobre todo porque sí es importante saber que ha habido una respuesta. Sabemos que estas tal vez no sean las únicas, no son las que se requieren en su conjunto, pero han habido y creo que hay que mostrarlas. José Carlos, ¿cuáles son estas estrategias que tú has visto, digamos, o experiencias que se podrían relevar de trabajo, de respuesta, para evitar la desvinculación de nuestros estudiantes, la exclusión de los estudiantes del sistema educativo, ¿no? En los distintos territorios? Gracias, Pati. Gracias, Margarita. Yo quisiera plantear dos elementos en este punto. Uno, las estrategias, digamos, impulsadas desde la Rectoría del Ministerio de Educación, que han tenido una contraparte importante de despliegue y de ampliación y de adaptación y contextualización en los territorios, ¿no? Ahí principalmente dos o tres. La primera es Aprendo en Casa, como una estrategia nacional efectivamente que ha permitido que en un contexto como este, en pandemia y con brechas que como ya hemos visto estaban sobre la mesa, podamos ampliar y llegar a un porcentaje importante de estudiantes. Según los últimos reportes, con Aprendo en Casa se llega aproximadamente al 90% de estudiantes. Hay un porcentaje que efectivamente todavía falta, pero aquí relevar la importantísima acción y liderazgo de las autoridades regionales y locales que han logrado, mediante diversas iniciativas, ampliar ello, ¿no? Nosotros tenemos registradas 290 iniciativas a nivel nacional de distintas autoridades que han podido ampliar y llevar más allá la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? De diferente naturaleza, ¿no? De diferentes categorías, ampliación de cobertura, ¿no? Hay 103 iniciativas en 22 departamentos vinculadas a cómo ampliamos cobertura de Aprendo en Casa. Gestión de contenidos, cómo los contenidos han sido adaptados y contextualizados desde las propias regiones, 66 iniciativas en 19 regiones. Fortalecimiento de capacidades a directivos y docentes para que precisamente ese rol de intermediación que a veces se hacía complicado entre la escuela y la familia, pueda darse de mejor manera, ¿no? 48 iniciativas en 20 regiones. Acompañamiento a estudiantes, ¿no? Tenemos experiencias muy valiosas en el Braen, por ejemplo, en Río Tambo, Río N, Huancavelica, propio Arequipa, donde esta figura de agentes comunitarios, agentes educativos con distintos nombres, chasquis educativos en Huancavelica, jinetes escolares en Loreto,
han realizado este rol de intermediación entre el docente y la familia, ahí donde la cobertura del servicio no llegaba, ¿no? Ahí tenemos 43 iniciativas en 19 regiones de esta lógica de acompañamiento a estudiantes y un componente importante de soporte socioemocional a la comunidad educativa, porque hemos estado en un proceso de mucha presión, de mucha preocupación, de mucho estrés, y el trabajo de acompañamiento socioemocional ha sido importante. Entonces, una primera idea, Aprendo en Casa como estrategia nacional, ha sido resignificada, reconfigurada, adaptada, contextualizada y desplegada en todo el territorio con el liderazgo importante de las autoridades regionales y locales. Creo que si otra lección de la emergencia y de este año nos deja es que los alcaldes y los gobiernos locales son aliados claves que tienen competencias en el marco normativo y que han estado desarrollando proyectos educativos, pero que tienen un rol fundamental en los servicios complementarios, en estos facilitadores educativos que desde el territorio se tienen que garantizar. Y estamos hablando de alimentación escolar, seguridad escolar, transporte escolar, conectividad, ¿no? El trabajo clave de alcaldes en coordinación con las direcciones regionales de transportes y comunicaciones para reparar antenas, ampliar cobertura, ha sido clave. En Puno se ha felicitado a más de 65 alcaldes que han liderado este tipo de estrategias. Entonces, esa es una primera línea de conexión entre el rol de rectoría del ministerio y la responsabilidad de la implementación y de la gestión estratégica del servicio en el territorio. Por otro lado, el tema de matrícula excepcional. Esto sobre todo orientado a ámbitos urbanos, ¿no? Margarita lo señalaba y Arequipa ha sido una de las regiones donde la presión por la crisis económica ha llevado a que muchos colegios privados, como sabemos, tengan que cerrar, dejando en la incertidumbre a muchas familias en riesgo de exclusión y de abandono este año. Se trabajó rápidamente un proceso de matrícula excepcional nacional, efectivamente, en donde como resultado hemos tenido 110,000 estudiantes que han migrado de matrícula privada a matrícula pública, con una apuesta de fortalecimiento de la escuela pública. Y eso es importante, ¿no? Han habido algunas voces, y yo quiero aprovechar esto para aclarar, de que una norma, la 326 del Ministerio, intenta privatizar la educación pública, ¿no? Nada más alejado de la realidad. La apuesta este año ha sido fortalezcamos la escuela pública y se ha invertido muchísimos millones en contratar docentes adicionales que den sostenibilidad a estos estudiantes que han migrado este año a la escuela pública y sus vacantes, por ejemplo, están garantizadas para el 2021. Y ese es un esfuerzo también de rol de rectoría nacional con implementación y gestión en las propias regiones que han tenido que gestionar este tema en el territorio, ¿no? Y por último, la movilización nacional por la continuidad del servicio educativo y contra el abandono escolar. Con esto voy cerrando porque creo que ya me queda mi tiempo. Pero aquí tenemos una estrategia nacional que tiene 5 componentes y yo quisiera solo relevar 2 de ellos, ¿no? O 3 de ellos rápidamente. El componente pedagógico, cómo hacemos más atractivo el servicio y más flexible a las necesidades particulares de los estudiantes. Vamos a ver eso luego en la tercera pregunta. Ese es un componente importante. 2, tenemos un sistema de alerta escuela nacional. Quiero aprovechar esto, estimados directores, maestras, maestros, aprovechemos este sistema nacional que nos permite predecir riesgo de exclusión y de abandono escolar, ¿no? Todos los directores lo tienen instalado en su CIAGIE. Hasta el momento tenemos un 29% de registro de los directores en el sistema. Y lo que nos dice es que de todos los matriculados este año, de los que están conectados a Aprendo en Casa, hay un 89% de estudiantes que tienen una comunicación, digamos, más o menos constante, ¿no? Pero hay otro porcentaje, del 5% de ellos, que está perdiendo comunicación. Este sistema entonces nos permite que a partir del registro podamos identificar riesgos de abandono, de exclusión y trabajar estrategias muy concretas mediante otro componente de la propia movilización, que es la estrategia de articulación territorial. ¿Qué mejor que los actores en el territorio que cuentan con esta información y que pueden identificar nominalmente, con nombre y apellido, a los estudiantes, sus familias, quiénes son, dónde están, ir a visitarlos, llamarlos por teléfono, preguntarles cuáles son los problemas por los cuales no se están conectando al servicio y a partir de ello, en una lógica de acción multisectorial liderados por los alcaldes, poder plantear soluciones a ello, ¿no? Si hay un problema de
temas económicos o laborales de las familias, ver cómo articulamos con el sector trabajo, con programas que puedan darles una oportunidad, ya sea por un bono o por reactiva. Si son temas de conectividad, ver con las municipalidades y las direcciones para dar conectividad. Si son temas de transporte entre una comunidad u otra, en fin. Esa es la apuesta. Localmente, identificar nominalmente a los estudiantes y mediante estrategias de acción territorial, levantar las alertas, pero ofrecerles alternativas, ya sea del sistema educativo o ya sea de acción multisectorial, para que los estudiantes se mantengan en el sistema y los recuperemos y retornen, ¿no? Esa es una estrategia nacional que se tiene y se está implementando a nivel territorial, y esperamos tener metas importantes, tanto de registro de alerta escuela, pero sobre todo números importantes en la tasa de recuperación de estudiantes al sistema educativo, ¿no? Tenemos que ver cómo hacemos acceder a más estudiantes al sistema, pero como tú decías, Patti, no solo acceso, sino la trayectoria y cómo garantizamos continuidad en el servicio educativo. Y eso solo se va a lograr mientras el servicio sea más flexible, más pertinente a las propias necesidades de los estudiantes, ¿no? Ello, creo que no me queda mucho tiempo, pero en la siguiente pregunta desarrollamos un poco más algunas experiencias que desde la comunidad de práctica de gestión educativa del Ministerio estamos siguiendo y estamos acompañando, que son muy, muy interesantes y con mucho potencial a desarrollar y a replicar desde los territorios. De acuerdo. Gracias, José Carlos. Has puesto varios temas interesantes que también pueden tener, nos llevan a otras preguntas, ¿no? Pero antes de ir con Margarita también a mirar esta experiencia desde la gestión regional, queremos saludar a quienes nos están siguiendo en las redes, desde Cajamarca, desde Siguas Ancash, a la institución educativa 84109, Fundición, porque nos interesa vincularnos también. Este enfoque territorial nos lleva a vincularnos con la escuela, digamos. Los territorios tienen distintas formas de expresión. Y creo que esta pregunta, además, José Carlos, Margarita, sobre qué es lo que se viene desarrollando, tiene detrás este concepto de que es posible un liderazgo regional y un gobierno de la educación regional que también tenga una ruta para esa diversidad territorial que tienen los gobiernos regionales, ¿no? O los departamentos. Desde Arequipa también, Margarita, nos gustaría ver esta experiencia. José Carlos ha traído el tema del gobierno local y un proceso de articulación necesario. Si bien es cierto, estamos hablando del gobierno regional, nacional, el gobierno local tiene una competencia. Me gustaría que puedas, Margarita, también contarnos cómo estás viendo tú estas experiencias en este periodo que se han dado, que pueden darnos luces de que realmente estamos avanzando hacia ese sentido educativo de pertinencia, donde el acceso al sistema educativo, la permanencia, ¿no?, es parte justamente de esta apuesta. Entonces, no nos tenemos que acostumbrar a datos históricos que teníamos de exclusión, sino que estamos queriendo romper justo con esa inercia. ¿Cómo estás viendo, Margarita, tú desde Arequipa estas estrategias que se vienen trabajando? Bueno, primeramente creo que hay que reconocer la estrategia de Aprendo en Casa que el Ministerio de Educación en su momento dio. Creo que ha sido un gran desafío y también una preocupación para todos los gobiernos locales y quienes han estado en el trabajo educativo. Pero ¿qué estrategias hemos implementado a partir de ello? Bueno, primeramente lo que se ha venido trabajando es hacer a la comunidad por los medios de comunicación, hacerle difusión. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser, se va a dar Aprendo en Casa? Para que conozcan un poco más, sensibilizar a los padres de familia, porque el trabajo ya no era maestro y estudiante, y pues los medios virtuales. ¿Por qué? Porque los papás, los maestros, no todos manejaban los medios virtuales y había que explicarle de inmediato, hacer pequeños proyectos para fortalecer capacidades de los maestros. Primero ha sido un trabajo y que las estrategias iban a caminar por allí, y a los estudiantes también, ¿no? Hacerles una capacitación y hacían el uso del Zoom, Google Meet, y ver cómo vamos a trabajar por el WhatsApp. Luego se impulsa otro construyendo aprendizajes en familia. Bueno,
Eso se dio hasta abril, todo ello, pero ¿qué vimos nosotros en abril cuando empezó mayo? Más de la mitad de los estudiantes no estaban ingresando y aquí era un gran desafío. ¿Cómo hacer? O sea, ¿cómo ver? Entonces, inmediatamente, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, en el artículo 82, tenemos ahí a los gobiernos locales que teníamos que trabajar. Entonces, se empezó a hacer un trabajo maratónico en equipo, todo el equipo movilizándose para hacerles ver las funciones de los gobiernos locales cómo estaban y dónde se focaliza o cómo se focalizaban estas estrategias, donde verdaderamente teníamos nosotros estudiantes que no estaban conectados. Entonces, en tal sentido, los gobiernos locales han asumido implementando, por ejemplo, antenas, una estrategia que han implementado antenas, radio, televisión, dando clases, y en el otro tanto hemos seguido avanzando, no disminuían las brechas intensamente. ¿Qué hacemos? Maestros itinerantes, otra estrategia que también nos resultó bien de maestros itinerantes en las zonas altoandinas, donde todavía no estaba el COVID, ¿no? Pero tenían que salir con todas las medidas de seguridad, con sus vacunas, con todo de la región. Pero no solamente esta estrategia funcionó, pero también otros sitios donde ya había, ¿qué hacíamos? ¿Cómo los estudiantes, si no tenían conectividad? Entonces, en las diferentes UGE, los directores empezaron a implementar sus impresoras para botar el material y todo en físico de aprendo en casa se llevaba. Y los maestros itinerantes casa por casa trabajar una educación personalizada. Creo que estas estrategias han sumado a las actividades también que se ha venido trabajando, no solamente en radio ni en televisión, pero no se podía focalizar todo el esfuerzo que se venía haciendo no solamente seguro que ha sido en la región nuestra, sino en todas las regiones. Y hubo la iniciativa ahí de gestión pedagógica. ¿Qué hacemos? Hay que implementar algo y se implementó en la región Arequipa el YAUI, para ver el diagnóstico y focalizar verdaderamente cuántos estudiantes, de qué niveles, dónde faltaban la atención. En razón a eso, la estrategia ha sumado de los maestros, los especialistas, las UGES, para poder trabajar, ¿no? Y aquí hubo ya otro problema, otra estrategia hay que hacer. ¿Por qué? Ya la salud mental se debilitó, porque están mucho tiempo viendo la computadora, el internet que no funciona, los papás que no manejan y desesperados. Entonces, hacer talleres de salud mental, hacer igual conversatorios, hablar con los alcaldes, otra estrategia que también funcionó con los alcaldes, trabajar, qué sé, con la gerencia de desarrollo social, que tenían psicólogos a campo en las rutinas que ellos podían hacer. Igual se venía trabajando con los psicólogos en salud escolar. Pero aquí era muy importante, las veces, otra estrategia que nos funcionó también bien fue que en las provincias o distritos donde se iba a visitar, se trabajaba juntamente con la red de salud o las postas que estaban ahí, para hacer conjuntamente las estrategias también de prevención sobre COVID, ¿no? O sea, cómo hacer, o sea, cómo evitar estos problemas y cómo mantenerse. Entonces, la sensibilización ha sido gran problema. Otra estrategia, ¿qué hacíamos con los estudiantes que, por ejemplo, no se habían matriculado? Porque empezó marzo y la mayoría en las zonas altoandinas se matriculan el primer día que vienen a clases. Y han esperado ello, entonces quedaron sin matrícula. Cuando ya el ministerio hizo la matrícula excepcional y antes, ya nosotros continuamos matriculando y nos dio gran soporte la matrícula excepcional del ministerio, la matrícula extemporánea, como la queríamos llamar. Entonces, eso sí cohesionó, pero sin embargo, estas estrategias aún faltan fortalecer, impulsar, sumar estrategias más en conjunto. Aquí también otra cosa que hemos pedido es la articulación de políticas, no solamente de nuestro sector, sino en la gestión pública, porque hay programas sociales que también trabajan. Por ejemplo,
anemia, trabajaban los gobiernos locales. Había anemia, plan de incentivos. Nosotros tenemos Caliwarma, cada uno con sus resultados, pero aquí hemos visto cómo articular esas políticas para sumar las estrategias y no hay esa duplicidad. Entonces nos ayudó ver la articulación de estrategias con los gobiernos locales y ver cómo vamos a ir trabajando. Bien, son algunos de ellos. Seguro que en la tercera pregunta vamos a ir avanzando. Sí, Margarita, muchas gracias porque también entras al detalle de una experiencia muy concreta como la de Arequipa y los esfuerzos que se hacen también desde determinados gobiernos regionales. Y esto resulta clave porque hay algo que sin duda no puede trabajarse en, digamos, no puede tener un impacto si esto no se trabaja de manera articulada entre los niveles de gobierno, ¿verdad? Un gobierno nacional además que mira la política, la desarrolla en esta ruta que también ofrece como estrategias, pero también con una demanda de recursos, porque, digamos, este escenario nos está demandando una inversión mayor. Ya hablábamos de una, digamos, de políticas que no tenían los recursos suficientes. Y esto creo que ahora, de lo planteado, también demanda una estrategia de una inversión que además va a tener demandas de financiamiento y de presupuesto diferenciadas por los datos que se han compartido acá, en las zonas rurales y, digamos, en la zona urbana, incluyendo también el financiamiento de todo un gran sector que ha migrado de estudiantes a la escuela pública. Y esto es, creo que interesante, entrando ya a la tercera pregunta, y es mirando lo que se viene, que es un escenario desafiante para el sistema educativo y para el país. ¿Cómo hacemos atractivo los territorios, la educación en medio de estos datos duros y dramáticos que tenemos al frente, para evitar justamente la exclusión del sistema educativo, que ya la teníamos antes, pero que se ha visto agravada en este contexto? Esta pregunta es abierta. Me gustaría que José Carlos y Margarita, ustedes lo puedan plantear también, reconociendo que esto también implica, de alguna manera, mirar los distintos niveles, ¿no? El sistema educativo no solamente tenía impacto en la básica, esta pandemia, digamos, sino también en la superior, donde se han hecho muchos esfuerzos por garantizar justamente sistemas educativos de calidad en la educación superior y ir avanzando también en la básica. Esto, ¿qué desafíos nos plantea hacia adelante y cómo logramos hacer atractivo? No hemos querido hablar de retención, porque retener es como algo, digamos, que se hace a la fuerza, sino que nos debemos como país, como sistema educativo, hacer atractivo el sistema educativo, valga la redundancia, pero con ello los territorios, que tienen distintos contextos y distintos desafíos. José Carlos, para entrar en esta última ronda de preguntas. Gracias, Pati. Es una pregunta compleja y desafiante por la cantidad de dimensiones y factores que contempla, ¿no? Efectivamente, partamos de lo que ya se ha señalado aquí, los roles de los niveles de gobierno complementarios para garantizar un servicio educativo que se presta en el territorio en el marco de una institución educativa, tanto para la básica como para la superior, pero que tienen que ser roles concurrentes en el territorio. Y es el territorio en donde se juegan la definición de la pertinencia, la calidad, la oportunidad de los servicios. Entonces, una primera cosa es, repito, cómo cada vez más acercamos los servicios a las particularidades del territorio, ¿no? ¿Cómo hacemos para que en el marco de una política nacional, y estamos avanzando en ello, pero tenemos que seguir avanzando, en el marco de una política nacional, los gobiernos regionales, con este rol que tú lo has señalado, Pati, yo quiero enfatizarlo, de gobierno de la educación en los territorios, no solo de administración,
y de gestión, sino de gobierno, y ahí las direcciones regionales de educación tienen un rol clave, las direcciones, las gerencias, que hay que seguir fortaleciendo, que es de adaptar y contextualizar una política nacional a las particularidades del territorio. Las direcciones regionales no tendrían que duplicar esfuerzos con las UGELs, que son las que más bien proveen el servicio a las instituciones educativas, sino tener un rol de rectoría intermedia, digamos, de adaptación de las políticas nacionales al territorio y de garantizar y de supervisar la calidad de ese servicio. Mientras las UGELs son las entidades más cercanas a las instituciones que sí proveen los insumos, acompañan a los docentes, son las que de alguna manera garantizan el soporte y el funcionamiento de la institución educativa, pero con una clara mirada territorial de adaptación de modelos, modalidades del servicio, ¿no? Son las que tendrían que estar más vinculadas a tener información local, esto que conversábamos hace un momento, ¿no? Nominalizada. Si no tenemos información nominalizada, padrones nominales, identificación chico por chico, chica por chica, estudiante por estudiante, con nombre y apellido, de cuáles son sus necesidades, no podemos hablar de gestión territorial, ¿no? Porque si no seguimos llegando como un estado que no tiene la información suficiente para conectar esa oferta pública con la demanda del territorio. Y lo que señalaba Margarita hace un momento creo que es clave, y creo que la movilización y la estrategia territorial en este marco nos da elementos en ese sentido, ¿no? Efectivamente, la gestión local existe y hay una tradición importante en nuestro país. No nos estamos inventando nada nuevo. En la meta 4 del plan de incentivos municipales vinculada a la reducción de anemia o vinculada al desarrollo infantil temprano, ya nos demuestran que estos modelos de gestión local, teniendo padrones nominales, con el liderazgo de un alcalde que articula distintos agentes comunitarios en el territorio para levantar información, pero para dar alternativas, funciona. Hay experiencias muy importantes en municipalidades como Huamanguilla, en Ayacucho o en Puno, donde este modelo ha dado muchos resultados en reducción de anemia o desnutrición infantil, por ejemplo. Entonces, estamos ya coordinando con el MINSA para que a las 865 instancias de articulación local que ya funcionan en todo el país se incorpore la agenda educativa, ¿no? Y eso va a permitir que todos los agentes comunitarios de Juntos, de programas de Pensión 65, de Jaliwarma, de Cunamás, de programas de agricultura, de trabajo, que están en el territorio y que llegan a la familia, incorporen en sus dinámicas la agenda educativa y así podamos tener servicios que respondan mejor a la particularidad. Pero eso es un elemento y una apuesta a la gestión territorial que estamos trabajando de manera articulada con el MINSA, con el MIDIS, de acuerdo que la mirada intersectorial es clave. Pero también hay un tema que se ha tocado aquí y que es importante precisamente para poder hacer más atractivo el servicio y más pertinente. Y tiene que ver efectivamente con el tema de la programación y la gestión presupuestal, ¿no? Tú le señalabas, Pati, eso es clave. Y ahí reconocemos que todavía hay una programación presupuestal en el marco del sistema de presupuesto público que de alguna manera es inercial y que sí concentra, por ejemplo, en los programas presupuestales, una mayor definición de programación, incluso estos famosos P por Q, ¿no? ¿Cuántas visitas? Cuántas visitas al mes, cuántas visitas al año, la distancia, todo ello se calcula en el Ministerio de Educación con los programas presupuestales. Y estamos trabajando fuertemente para que haya un alineamiento en la programación presupuestal desde el Ministerio, pero con la programación que los gobiernos regionales como pliego negocian con el Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene que haber ahí un alineamiento para que la definición del programa presupuestal a nivel nacional empate con las prioridades políticas y de gobierno de los pliegos regionales, e incluso hemos enviado una propuesta al MEF para incorporar una meta en el plan de incentivos municipales para que los municipios tengan recursos para garantizar un alineamiento entre los 3 niveles con recursos presupuestales para que efectivamente los servicios puedan ser mejor adaptados al territorio. Y en ese marco se están trabajando... Carlos, para ir cerrando por el tiempo, porque hay preguntas, entonces quiero que ustedes también las puedan responder.
¿Sí? Para redondear, en ese Sí, marco de elementos hay una serie de ya propuestas más pedagógicas en el marco de la movilización que están en el Alerta Escuela y que se están proponiendo a nivel nacional para hacer más flexible, más atractivo el servicio pedagógico, ¿no? Ya más elementos de ok. carácter pedagógico que podemos luego seguir conversando en las preguntas. Sí, Gracias. porque además, gracias José Carlos, porque además este es un tema de debate también en cada territorio. O sea, la idea es de que no lo debatamos solo a nivel nacional. Por justo la idea es que la presencia de Margarita también pueda plantearse ese desafío. ¿Cómo generamos, Margarita, además nosotros estrategias que puedan hacer atractivo? Quiero hablarlo a nivel digamos, de Arequipa, pero con ello representado a los distintos territorios. ¿Cómo lo hacemos? Eh, Planteando y recordando los desafíos que se plantearon al inicio, ¿verdad? Es decir, la ausencia, todas las carencias, los riesgos a los que están expuestos nuestros estudiantes, maestros, del propio sistema en este contexto, ¿no? Eso, a ver, ¿cómo lo miras tú? ¿Cuáles crees que debería ser la ruta para hacer atractivos los territorios? Bueno, primeramente que hay que colocar a la educación como eje transversal en la gestión pública, para que todos nos juguemos el pleito por la educación. Todos a sumar esfuerzos para multiplicar las políticas, avanzar, ¿no?, en su implementación. En el otro tanto, en todos los niveles de gobierno, hay que priorizar el presupuesto para educación. No solamente se queda en discurso, sino sea efectivo el presupuesto que se va a hacer para cada uno de ellos. Luego, para que salir de esta exclusión, sería bueno también universalizar el servicio de Internet gratuito para las instituciones de gestión pública, que eso ayudaría a dar un soporte en mejorar la calidad en todos los procesos de la educación, ¿no? Pero también otro sería alianzas estratégicos igual con los gobiernos locales, y aquí se tendría que trabajar con el Ministerio de Transportes y Comunicación, con las gerencias de transporte en cada territorio. ¿Por qué digo ministerio? Porque ellos son los únicos que pueden orientar, por ejemplo, la implementación de antenas, de radio, de televisión, no en las regiones. En las regiones se hace el mantenimiento, entonces ahí también es un papel muy importante que el gobierno debe de estar atento a ver todo ello, y de tal manera que se regularice a las municipalidades que han podido implementar en estos tiempos de pandemia. No es que la pandemia disminuye, pasa y se lo llevan, no estaríamos haciendo nada. Sería un trabajo insulso el que se ha podido avanzar hasta ahora. En el otro tanto, para que sea más atractivo también hay que hacerlo, el ministerio que siga implementando tutoriales, pero en diferentes plataformas, porque esto nos ha demostrado, por ejemplo, que el fluido eléctrico, la energía eléctrica que tenemos no siempre es, y esa plataforma está cargada, al mismo tiempo entran todos, y de tal manera que todos los estudiantes no pueden ingresar, con esta desazón se quedan. Entonces, ver estas plataformas con la conexión de la red que puedan hacer. Pero también hay que hacerlo algo muy importante con la autonomía que tiene en cada territorio. Creo que hay que dejar también que puedan hacerse un plan curricular a corto plazo, un plan pedagógico. ¿Por qué? A más de los lineamientos nacionales, ¿cómo fortalecemos la descentralización? También eso nos ayudaría. Y esta mirada que se haría también estaría exigiendo hacer también una evaluación de aprendizajes de la gestión. Entonces, ya no estaríamos en estos problemas que hemos tenido ahora, que la experiencia nos ha hecho ver que son nuestros grandes problemas. En el otro tanto, estoy de acuerdo totalmente con lo que manifestó José Carlos, que hay que hacer una meta en los planes de incentivos. Sí, estoy totalmente de acuerdo para articular todas las políticas que tiene que ver. Y la gran mayoría está aterrizando en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. Pero ¿cómo aterrizamos a educación? ¿Cómo le damos ese soporte? ¿Cómo hacemos ese andamiaje? Entonces, yo creo que sería muy importante. Otro tanto que hay que hacer también
una estrategia para ver también. Hacemos tantos programas, entregamos vaso de leche por la municipalidad, entregamos caliguarma, todo ello. Dígame, ¿y cuál? Nosotros nos hemos acostumbrado, los peruanos, a dar y dar y dar, y de contrapartida no recibimos nada. Por lo menos que tengan el carnet de vacuna al día, que por lo menos nos digan que han tomado medidas de prevención en su casa, que nos digan que por lo menos han enseñado qué aprendizajes han fortalecido en su familia. ¿Qué vida saludable, qué estilos de vida saludable en familia hemos aprendido? Entonces, inyectar una cultura diferente a lo que estamos viviendo. Entonces, no solamente dar, también pedirles asumir compromisos, estos desafíos. Y algo muy importante es con los medios de comunicación. Miren, los medios de comunicación movilizan, nos ponen al día. Y no solamente son pues los medios de comunicación de públicos, o sea, de acuerdo a ley nos dicen que los medios de comunicación del Estado, no solamente ello, sino también debe ser en todos los medios de comunicación y en todos los contextos para que pueda llegar. Debe de haber compromisos, alianzas, no sé de qué forma se puede ver. Y en el otro tanto también hay que ser más atractivo. Ustedes verán que en estos tiempos de pandemia hemos visto que los maestros han invertido de ellos para internet, para comprar sus instrumentos, etcétera, ya saben. Sí ha habido bono para familia y no ha habido bono para el maestro, por lo menos para que pague servicios básicos de lo que ha estado asumiendo. Ya en las instituciones educativas ya no se ha pagado servicios básicos que se tenían, servicios de internet. Yo creo que hay que ver algo atractivo para el maestro, también darle ese soporte. De acuerdo, yo creo que así como hay exigencia, también debe de haber estímulos. Estímulos para todos. Entonces yo creo que sería un trabajo muy loable trabajar en equipo, articular políticas y dar el soporte a la descentralización desde la institución educativa, hacerle alianza con su gobierno local. Ok, buenísimo, Margarita. Esto último creo que también es, digamos, lo que nos motiva esta ruta y este tema que hoy nos convoca. Es decir, todo lo que hemos planteado, el hacer una escuela atractiva, evitar la desvinculación, evitar la exclusión educativa, tiene una salida fuerte de decisión y participación activa en los territorios. Y esto implica presupuesto también, ¿no? Implica un conjunto de desarrollo de capacidades. Rápidamente, quiero leer las preguntas y en un minuto les pido comentar un comentario final, ¿no? Elijan la que consideren, pero me parece importante. Dos preguntas que nos han planteado: sin cobertura ni conectividad de internet, caso Huaycán, y sin tablets, laptops, sin celular, sin megas, ¿qué podemos hacer? Ahí claramente es un tema de exclusión, ¿no? O sea, y un elemento que ustedes han levantado es lo intersectorial. Esto no es un tema del sistema educativo, es un tema de país, ¿no? Y eso implica, además, también mirar lo que se viene. Lo segundo es, la otra pregunta es, bueno, suena esperanzador lo que señala José Carlos, pero ¿cómo se viene haciendo también desde el Minedu para generar condiciones en los territorios, para confiar en los actores educativos? Y la otra pregunta es cómo se logra una calidad universitaria con estándares mínimos. Un tema que lamentablemente no se ha dejado todavía en el país de zanjar, ¿no? Y un proceso de evaluación de acreditación ilimitada. Rápidamente, en un minuto les pido a cada uno responder porque tenemos que cerrar en un par de minutos. José Carlos. Gracias, Pati. Sí, brevemente. Las brechas de cobertura, de accesos, las conocemos, y rápidamente ahí comentar que, digamos, la apuesta del cierre, de la estrategia de cierre de brechas digital con el tema de las tablets es una apuesta efectivamente para ir al centro de la brecha, que además afecta sobre todo a nuestros estudiantes de zonas rurales, ¿no? La focalización y el inicio de las 15.000 tablets que ya se están distribuyendo han tenido como eje prioritario las comunidades
más rurales, más vulnerables y con mayor dificultad en esta brecha. Y ahí no solo es el tema de la tablet, el artefacto como tal no va a resolver el problema, sino que es la apuesta de la construcción de un ecosistema pedagógico en donde el rol de la familia, de los docentes, de los directivos, de la comunidad educativa es fundamental para que podamos levantar aprendizajes en estos ámbitos con apoyo de las tablets. Pero donde todavía no están llegando y hay problemas de cobertura, la gestión local y los intermediarios entre la escuela y la familia están dando resultados, ¿no? Los agentes, las comunidades de la central Asháninca, del río Tambo y del río N, se han organizado, la UGEL y el gobierno local están compartiendo recursos de compromiso de desempeño y de los presupuestos locales para contratar agentes comunitarios ashánincas que imprimen material autoformativo vinculado a Aprendo en Casa y lo llevan a las familias y hacen un trabajo de retroalimentación pedagógica con las familias y con los estudiantes y luego ellos lo retornan a los docentes y así se fortalece ese vínculo. Entonces, hay formas, mientras el tema de las tablets llegan y mientras vamos cerrando las brechas estructurales, hay formas de gestión local que nos pueden ir resolviendo el problema y sabemos del esfuerzo de los docentes en ese sentido y es por eso que también se han transferido recursos para que los docentes puedan contar con esta especie de bono para sus datos en el Internet, ¿no? Entonces, hay algunas fórmulas en ese sentido, pero sí claramente es una responsabilidad del Estado cerrar esas brechas y hacia eso estamos trabajando. ¿Y cómo Gracias. generamos condiciones? No hay otra forma que no generándolas y transfiriendo esas responsabilidades, ¿no? No hay forma de certificar capacidades Que hoy está pendiente, digamos, ¿no? Si es que no las transferimos, y eso está pendiente. Teníamos una ruta, la emergencia la ha, digamos, paralizado un momento, pero creo que el escenario y lo que nos demuestra la experiencia es que tenemos que avanzar hacia ello, y ahí hay un compromiso y una agenda pendiente todavía. Eso, Muchas muchísimas gracias, gracias. José Carlos, de verdad, por tu participación. Margarita. Bueno, yo creo que hay que tomar mucho en cuenta la articulación de políticas que tenemos que trabajar en cuanto a la parte presupuestal. Sin presupuesto, sin compromisos, no habremos hecho nada. Y otro tanto, cada territorio que de acuerdo a ley tenemos para hacer nuestras políticas regionales en educación, por la diversidad de contextos que tenemos, hay que ir trabajándolos en conjunto en los niveles de gobierno que tenemos en cada uno de los territorios. Entonces, sí, estaríamos viendo que vamos a priorizar para cerrar estas brechas y nos ayudaría grandemente a disminuir la brecha que tenemos con los estudiantes. En otro tanto, creo que la mayoría de los gobiernos locales han disminuido las brechas, por ejemplo, haciendo las campañas, se ha hecho las campañas de televisores, de equipos de teléfono, dándoles todo ello. Pero en esta vez que impulsen más y que terminen de acuerdo a los compromisos que se ha hecho para este año, la implementación de sus antenas juntamente con el Ministerio de Economía, de Transporte y Comunicación, con Economía, vean cómo podemos solucionar esta brecha digital. Entonces, sí, con la capacitación de maestros, también padres de familia, sensibilizando a todos los que tienen que ver con la educación, estaríamos disminuyendo, cerrando esta brecha digital, estaríamos avanzando. Gracias, Margarita. Muy claros ambos. Creo que nos han traído mucha información desde la mirada nacional, desde la mirada regional, y ambos han puesto al gobierno local como un actor central en este rol de generar también escenarios donde la exclusión no se incremente, y esto implica sin duda un tema de gobernabilidad también. Yo quisiera cerrar agradeciendo a ambos por la participación a nombre de UNESCO, señalando que en este contexto también en el que estamos apostando por una estrategia de hacer atractivo el sistema educativo en todo el país, los liderazgos locales y regionales resultan clave, ¿no? Y para ello necesitamos construir ciudadanía, que es el primer punto que se puso en la agenda. Esa es la exclusión en la que el sistema educativo no se debe de permitir, y por lo tanto también garantizar una educación de calidad a lo largo de la vida. Ese es el otro desafío. No acceder a un sistema educativo de calidad es una forma también de exclusión.
Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y con muchos desafíos como país y como sistema educativo. Y aquí estamos. Muchas gracias a ambos y agradecemos a todos los que nos han seguido a través del Facebook. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Pati. Gracias, Margarita. Un abrazo a todas y todos. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias.